Pues hoy hemos conocido el fallecimiento de Julián Muñoz. Lleva ya muy malito. Este hombre, como saben, salió de la cárcel precisamente porque estaba ya sufriendo un cáncer terminal que al final ha acabado con su vida. Julián Muñoz es una persona muy conocida, popularmente conocida después de su romance con Isabel Pantoja, pero también por todas las cuitas y en fin, historias relacionadas con ese ayuntamiento de Marbella en su etapa previa a ser alcalde y durante la alcaldía, por supuesto, que se sustanciaron en en aquel juicio, la operación Malaya, concretamente, efectivamente, en aquella operación Malaya donde fueron condenados un montón de gente relacionada con la corrupción, en fin, que se había vivido en ese ayuntamiento. Ahora vamos a hablar con alguien que conoció mucho y bien a Julián Muñoz, pero antes, Elena Pérez, cuéntanos algunos detalles del fallecimiento de Julián Muñoz. Pues hoy, Antonio, como dices, hemos despedido al exalcalde de Marbella, que ha fallecido a los 76 años a consecuencia de un cáncer de pulmón. Julián Muñoz sucedió a Jesús Gil al frente del ayuntamiento marbellí y su trayectoria estuvo sin duda marcada por muchas polémicas. Recordemos que tras una moción de censura orquestada por su mentor, por Gil, fue detenido en julio del año 2006 e ingresó en prisión al ser condenado por la trama de corrupción urbanística Malaya. Acumuló 20 años de condena, de los que solo cumplió la mitad, precisamente debido a sus problemas de salud, por lo que se le concedió el tercer grado. En ese caso de corrupción, por cierto, también condenaron a su entonces pareja, la cantante Isabel Pantoja, y con ella fue gran protagonista en la prensa rosa española, con la que tuvo algún que otro encontronazo. Sus últimos años los pasó fuera del foco mediático y hoy, como decimos, ha sido enterrado en la más estricta intimidad allí en Marbella. Juan Luis Galeacho es director de cierredigital.com y ha escrito mucho sobre Julián Muñoz y sobre esa operación o caso Malaya, que no fue juzgado y sustanciado y sentenciado en los tribunales. Juan Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Oye, antes de nada, cuéntame, en esta última etapa de su vida, él se reconcilia nuevamente con Maite Zaldívar, su mujer, de la que se había separado lógicamente cuando, en fin, empezó su romance con Isabel Pantoja, ¿no? Sí, efectivamente, es una cosa rara, porque si Maite Zaldívar quería cuidar a Julián Muñoz en sus últimos días, lo importante sería cuidarlo, pero no casarse, ¿no? No tiene explicación para mí casarse con Julián Muñoz de nuevo faltando 6 meses, ¿no? Vamos a ver los movimientos que se producen en las próximas fechas, vamos a ver si hay algún tipo de movimiento monetario, o vamos a ver la pensión de viudedad. Bueno, vamos a ver, porque a mí, como te digo, me sorprende ese movimiento de Maite Zaldívar 6 meses antes de la defunción de Julián Muñoz, y sobre todo cuando en la operación Malaya hay alrededor de 500 millones de euros todavía perdidos. Hay que recordar que solo se rescataron de parte de Muñoz, etcétera, unos 30 millones que los traían precisamente hacían una operación en helicóptero, ese dinero pasaba a Suiza, donde montaba sociedades con nombres muy curiosos como Luna Llena, Toro Bravo, etcétera, y luego iban a Holanda, de Holanda venían a Gibraltar, y de Gibraltar intentaban blanquearlos a través del hermano de Maite Zaldívar, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Hoy precisamente el juez Santiago Torres ha comentado que lo que más le gustaría saber en este caso es dónde está el dinero que se llevó Julián Muñoz, ¿no? Santiago Torres, precisamente uno de los jueces estrella, por decirlo así, contra el gilismo en Marbella. O sea, que tú crees que todavía hay muchos millones por ahí que podrían estar a buen recaudo, pero que los controlaba Julián Muñoz. Bueno, Antonio, evidentemente... En los últimos años no parecía que este hombre estuviera, digamos, sobrado de dinero, por eso te lo digo. No. Tú sabes perfectamente que Julián Muñoz estaba totalmente fichado y aflorar ese dinero es muy complicado, ¿no? Ya lo sabes perfectamente. Entonces, te quiero decir de que no entiendo ese movimiento de Zaldívar casándose con Julián Muñoz faltando 6 meses, pues lo podía cuidar, podía hacer lo que quisiera con él, pero no tiene ninguna explicación casarse, salvo algunos medios dicen que por la pensión de viudedad, pero ya verás qué pensión, y otros, pues pueden decirle que hay algún tipo de documento donde, claro, se requeriría precisamente ese visto bueno de la persona que es la heredera, que en este caso va a ser Maite Zaldívar, o la persona que puede representar como hereditaria a Julián Muñoz ante determinados documentos que pueden estar fuera de España. Solo lo pongo sobre la mesa porque no tengo las pruebas suficientes para asegurarlo, ¿no? Y al final, como te digo, es que no se han rescatado apenas para el erario público marbellí, que es lo desagradable, porque estamos hablando de la época más negra de la corrupción municipal en España, como es el gilismo.
esos años donde desde el año 91 gobernó Gil Gil, con el apoyo de cómplices y de, yo les llamo tonto útiles, hasta un momento determinado donde quiso ser el rey, también de Marbella, firmando en capot de coches los documentos, los convenios, que luego con el tiempo hemos visto que también en la Púnica, etcétera, también se firmaban en capot. Bueno, pues yo recuerdo, ten en cuenta que yo desde el año 91 me dediqué a investigar lo que era el gilismo cuando Gil llega a Marbella, y Julián Muñoz pues entonces lo puso como concejal de festejos, ¿no? Cuando quemó a Pedro Román, que era su primer teniente alcalde y es imputado, tiene que recoger a Muñoz y es cuando lo pone teniente alcalde para firmar todos los convenios. Cuando en el año 2002 a Gil se le imputa y hay que sacarlo de la alcaldía de Marbella, pues coge a Julián Muñoz para que sea el alcalde en la sombra. Bueno, el alcalde verdadero, siendo Gil el alcalde en la sombra. Lo que pasa es que en ese momento Julián Muñoz se cree que puede ser el rey de Marbella, consigue ser alcalde, con el apoyo, como estamos viendo en las imágenes, de Isabel Pantoja y de una tercera persona que es muy importante en toda esta trama, que es Del Nido, el que fue presidente del Sevilla, que era el que formaba el triunvirato, y claro, se enfrentaron contra Gil, al que le apodaban el Gordo, y Roca, y evidentemente contra eso no pudo ganar porque compraron, acuérdate de esa moción de censura, cuando se compran a todos los concejales del PSOE, del Partido Andalucista, con Isabel García Marcos, Ángeles Muñoz, que luego fue también alcalde, etcétera. Bueno, pues ahí no digo Ángeles Muñoz, digo la que luego puso Gil, que no me acuerdo con exactitud el nombre, retiro lo de Ángeles Muñoz para que no haya problema. Bueno, pues logra precisamente de nuevo derrocar al amigo Muñoz y poner a la que era una palmera del coro rociero de Marbella, que es Marisol Yagüe. Marisol Yagüe era una palmera que estaba en el coro rociero y entonces Gil la puso como alcalde para sustituir a Julián Muñoz. Es que la historia bueno, además luego terminaron peleándose, ¿no? Julián Muñoz y Jesús Gil terminaron peleándose de mala manera, ¿no? Todos. Yo creo que todos, pero bueno, especialmente ellos. Yo creo además, que atacándose y acusándose en televisión de habérselo llevado crudo, de haber robado, no sé, unas cosas tremendas, ¿no? Se produjo una ruptura dentro de la omertá, dentro del grupo, el clan mafioso que gobernaba Marbella durante mucho tiempo. Ha dicho Juan Luis que el juez Santiago Torres fue juez estrella en contra de su propia voluntad, porque hay que ver la persecución que sufrió y cuál era el infierno que se vivía en aquellos años. Tú lo sabes perfectamente, Juan Luis, tanto los periodistas que teníamos que informar en aquel momento, me acuerdo de nuestro corresponsal allí del Mundo, José Carlos Villanueva, o el propio juez, etcétera, etcétera. La persecución que había allí era terrible. Allí lo que pasó es lo habitual en este tipo de casos, lo explica muy bien Juan Luis. Es decir, el propio Jesús Gil iba buscando unos testaferros, tontos útiles, que firmaban las cosas en su lugar, y hubo en el caso concreto de Julián Muñoz, que se quiso matar al padre, y claro, todo eso estalla, y estalla la corrupción en todos los sentidos, el tráfico de las bolsas de dinero, etcétera, etcétera. Por cierto, durante mucha etapa con el consentimiento de la Junta de Andalucía, hay que recordar, en ese sentido, que toleró mucha de la corrupción que hubo ahí, hasta que ya hubo un momento en que el caso estalló. No solamente por la corrupción de Marbella, sino por el intento de Jesús Gil, que ese fue su gran error, de intentar presentar candidaturas en Ceuta y Melilla. Eso movió a un problema ya internacional de relación con Marruecos, que hizo que todo el aparato del Estado se volcara contra Jesús Gil y contra la corrupción de Jesús Gil. Piense que en Marbella probablemente no hubiera pasado mucho de lo que luego se ha tenido que investigar, ¿verdad? Hubo un momento, no hace ese porque movimiento. hay que recordar dos cosas, que Jesús Gil se benefició de dos indultos, uno de Franco y otro de Felipe González, del ministro Belló. ¿Por qué? Porque Jesús Gil le venía muy bien en el intento de Felipe González de que Aznar no llegara al poder. Entonces la estrategia es eso. Y claro, como suele ocurrir en este tipo de cosas, termina estallando porque aquello era un foco de corrupción. Jesús Gil llegó a Marbella para acabar con la corrupción que evidentemente se estaba produciendo allí durante mucho tiempo de mandato del Partido Socialista, y lo que hizo habitualmente de estos populistas, lo que hizo es quedarse con el negocio de la corrupción y utilizarlo en su provecho, con todos estos tipos de los personajes de los que ha hablado y ha detallado muy bien Juan Luis, que los conoce perfectamente, y algunos casi nos mezclan los nombres, pero Ángeles Muñoz es la actual alcaldesa, Juan Luis, y no tiene nada que ver con Marisol Yagüe, que era la palmera final de ese coro que has dicho tú, que la colocó también como alcalde. El coro rociero. Sí, el coro rociero, efectivamente, lo has contado muy bien, Paco, porque tú lo viviste además en primera persona con José Carlos Villanueva, que lo sufrió precisamente allí.
Y lo que hay que contar un poco, ya que la has contado perfectamente toda la historia del gilismo, contar precisamente la historia de Julián Muñoz, ¿no? Julián Muñoz, un camarero que conoce a Maite Zaldívar aquí en Madrid, él vivía en un piso alquilado cerca del barrio de Argüelles. Maite Zaldívar trabajaba como camarera en un pub nocturno muy conocido en Madrid. Se conocieron allí, se fueron a San Martín de Valdeiglesias, montaron un bar, ese bar fracasó, ese bar se fue a pérdidas y se fueron a Marbella a buscarse la vida, ¿no? Se fueron en el 83, fracasan en el primer bar, montan un segundo bar cerca de los aledaños de Puerto Banús, que entonces no era lo que era ahora, y ahí empieza a llegar el grupo de Gil, ¿no? Cuando Gil empieza a intentar captar Marbella, y ahí es donde Gil y sobre todo Roca intentan fichar a lo que era a Maite Zaldívar, porque para Gil la verdaderamente listilla era Maite Zaldívar. A Julián no lo valoraba, no lo consideraba, ¿no? Y entonces intenta a Maite meterla dentro de la lista, pero al final Maite decide que no, que el que tiene que entrar es Julián, y entonces hacen un poco el tema de festejos, de barras de los bares, etcétera, y cuando llega Gil a la alcaldía, bueno, pues pone a Julián a hacer concejal de festejos. Cuando vuelve a repetir, quema a Pedro Román como teniente de alcalde, sube a Muñoz un escalón y es cuando empieza a firmar. En aquellos tiempos, Paco lo sabe perfectamente, y yo también trabajaba para El Mundo como él, y entonces yo sufrí todo tipo de amenazas, de todo. A mí me han abierto los hoteles de Marbella, desde el Don Pepe hasta el que quieras, Antonio. Me han entrado a las habitaciones, me han robado. Yo me parecía que era como los judíos cuando Cristo, y nos refugiábamos en las galerías, en las cavernas, ¿no? A mí me vigilaban por los tejados de Marbella, sabéis, el casco viejo, y la policía entonces municipal de Gil te vigilaba y demás, ¿no? Bueno, y Muñoz en estas cosas pues era una persona arrogante, una persona que prepotente, con su tipo que tenía. Y luego con el paso del tiempo, te voy a contar una cosa, Antonio, yo hablaba con él cuando él entra ya en prisión, sale de prisión en el año 2008, porque desde el año 2008 Julián ha entrado y ha salido mucho de prisión, hasta que en 2016 le conceden ya precisamente la salida por este cáncer galopante que le ha durado, al menos para él, afortunadamente, hasta 2024. Pero Julián, cuando sale, yo hablé con él y me decía, Galiacho, ¿qué razón tenía Galiacho? Digo, pero Julián, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué sirve el arrepentimiento? Julián, te puedo decir, Antonio, que se ha ido arrepentido, lo hemos visto en las declaraciones que ha hecho. Vamos a ver mañana esa entrevista póstuma que va a decir. Desde que entra en prisión, él empieza a hacer un diario, ese diario famoso que hace desde la prisión de Jaén, cuando habéis sacado a Isabel Pantoja, le deja. No sé, y yo lo quiero como periodista y también como investigador de la Malaya y del gilismo, que a ver si de verdad Julián cuenta mañana, o cuenta en ese libro de 600 páginas que dicen que hay, la realidad de lo que ocurrió en Marbella, porque estamos hablando de uno de los episodios más tristes, más penosos de la historia democrática de España, y sobre todo de la corrupción a través de Gil y el gilismo. ¿Cómo acabó su historia? Ya sabemos que acabó mal, ¿no? Pero tan mal como aparentemente se vivió en los medios rosa, en los medios del corazón. Me imagino su relación con Isabel Pantoja. Bueno, hay que recordar... Acusándose además también, ¿no? De uno de haberse llevado dinero, el otro no sé qué, tal. En fin, de bolsas de dinero que salían, entraban, etcétera, etcétera. Vamos a ver, las cuenta muy bien, Antonio, antes también de ese tema de que se pegan de tortas televisivamente, ¿no? En Salsa Rosa, me acuerdo del programa, entre Gil, Muñoz, Isabel Pantoja, Maite Zaldívar. Yo como periodista de investigación he visto tantos casos de mujeres despechadas, que desde Juan Guerra hasta precisamente Maite Zaldívar con el tema de las bolsas de basura, ¿no? Bueno, pues eso es precisamente un hito de la prensa rosa. Los que llevábamos investigando, y lo sabe Paco también, pues contábamos y no pasaba nada. Desde que sale en Salsa Rosa el tema de la bronca entre Jesús Gil y Julián Muñoz, y sale Maite Zaldívar con la bolsa de basura, hay un cambio radical. Ni siquiera Jiménez Villarejo, fiscal anticorrupción entonces, o Carlos Castresana, que era también el fiscal anticorrupción que fue contra Gil, lograron lo que logró la prensa rosa. Creo que eso es uno de los grandes hitos dentro del periodismo español en lo que denominamos prensa rosa, porque fue capaz de sacar a la luz lo que era una corrupción flagrante. Y a partir de entonces, evidentemente, entraron en prisión, entró Julián, entró Isabel, entró Maite, y eso ya fue un antes y un después. Y luego, evidentemente, sabemos que
todo lo que le dio a Isabel, porque eso está puesto, Isabel Pantoja, está en el juicio Malaya, provenía precisamente de la corrupción. No lo digo yo, lo dijo la Audiencia Provincial de Málaga, la Pera. Pero es que de la Pera lo echó Isabel Pantoja a través de un burofax. Ahora que estamos viendo cómo a su cuñada, la mujer de su hermano Bernardo, también la intenta echar por un burofax, pero si eso lo hizo con Julián. Le puso un burofax y lo echó a la calle de la Pera, cuando Julián había pagado la Pera. Todo. Lo que pasa es que estaba a nombre de una sociedad de Isabel Pantoja. ¿Cuándo se produce la ruptura? Pues cuando Julián entra en prisión, Isabel ya deja, a lo mejor no le interesaba, no lo sé. El caso es que se producen dos vis a vis, uno concreto en la cárcel de Jaén, donde está Julián, y eso es un antes y un después, y a partir de entonces ya no hay más. Y ahí es donde Julián empieza a escribir este famoso libro, que vamos a ver si sale o no sale, y que cuenta Julián de Isabel, y dicen que mañana contará las verdades de lo que es y lo que se pagó y lo que se pagó en Marbella. Vamos a ver si es verdad, porque al final es su verdad, desgraciadamente, claro. Es su verdad solo. Una entrevista póstuma que se va a emitir efectivamente en alguna televisión. Bueno, Juan Luis Galiacho, muchísimas gracias, director de cierredigital.com. Gracias, buenas noches. Esperemos que con la muerte de Julián, que Dios lo tenga en su gloria, se acabe una de las etapas más negras de España, sobre todo la corrupción municipal con el gilismo. Por supuesto. Bueno, pues... Ha dicho Juan Luis una cosa que tiene parte de razón, la entrada de la llamada prensa rosa. Pero ojo, la prensa rosa entra cuando Jesús Gil pierde su protección. Jesús Gil tenía dos elementos de protección. Por un lado, el deporte. Era presidente de un club deportivo y, por tanto, tenía la anuencia de toda la prensa deportiva, que era un intocable, porque suministraba información. Y luego tenía otro componente importante. Hay que recordar que él participaba en programas de televisión. Sí. Era un protagonista, ¿os acordáis de aquello de las mamás Chicho y todo ese tipo de cosas? Cuando se le veía allí en una especie de gran bañera, etcétera, etcétera. Por tanto, en ese momento, durante muchos años, Jesús Gil fue un intocable. Y ese es el momento de dificultad en el que el periodismo, en el que quiero reivindicar el papel que entonces hizo El Mundo y José Carlos Villanueva, el corresponsal entonces, y el propio Santiago Torres, era muy difícil denunciar eso, porque te encontrabas el silencio general y por supuesto, la agresión de la propia ciudadanía de Marbella, que estaba encantada con el tirano que se había echado y el que le estaba robando, pero estaba en estado de gracia. Y eso ya, en el momento que Jesús Gil da el paso político que he dicho antes, de su salto a Ceuta y Melilla, y ya cuando cae en desgracia es cuando entra la prensa rosa, todo este tipo de cosas, etcétera. Bueno, es la fase de descomposición del gilismo. ¿Decías algo, Raúl, antes de la publicidad? Quería significar que después de 20 años seguimos con políticos enfrascados en casos de corrupción, y yo me pregunto, la democracia como sistema es susceptible de ser vulnerada con personajes como estos. Ya sé que tienen la legitimidad de unos ciudadanos que les votan, pero que personajes como, estaba escuchando yo ahora al periodista Juan Luis Galiacho, el origen de cómo Julián Muñoz, que si un bar en un San Martín de Valdeiglesias, que si... O sea, ahí empezó. ¿De qué manera una persona puede llegar a ser alcalde o presidente del gobierno? O sea, la democracia tiene eso, miseria y gloria. Vamos ¿no? a ver, aquí hay dos cosas. La corrupción es inevitable. La cuestión es si se combate o no. Y luego las sociedades se ciegan muchas veces y no ven lo que tienen delante. No quieren verlo. Toleran estas situaciones. Y de pronto se alarman y dicen, ¿cómo es posible que yo tolerara eso? Pues naturalmente. Pues eso es lo que ocurre, y el gilismo es una muestra de ello. Pero bueno, los controles se han ido renovando. Y las formas de corrupción también se van mejorando. Igual que los delitos.